Imaginen a la reina consorte siendo detenida al amanecer en una pista privada. Un guardia real negándose a moverse, mientras un antiguo baúl sellado con el sello personal de la reina Isabel rodaba hacia un jet que esperaba. Los testigos se quedaron helados. ¿Qué se escondía dentro? ¿Por qué Camila abandonaba Gran Bretaña con un objeto vinculado a la bóveda privada de la difunta reina? En cuestión de momentos, los susurros se convirtieron en una confrontación que atrajo a la princesa Ana al aeropuerto, decidida a impedir que el cofre cruzara la frontera. Lo que se desarrolló a continuación no fue solo un choque de voluntades. Era el tipo de escena que podría desentrañar la propia monarquía. Quédense con nosotros, porque lo que encontraron dentro de ese baúl los dejará sin palabras. El aire en el aeropuerto de Farnborough tenía un frío agudo esa mañana. La niebla se arremolinaba por la pista, velando las siluetas de los coches de lujo, mientras el convoy de la reina Camila se detenía junto a un jet que esperaba con destino a Ginebra. A primera vista, parecía cualquier otra discreta partida real. Ayudantes apresurándose, chóferes descargando maletas, seguridad escaneando la escena. Pero un objeto destacaba. Un único baúl, viejo y pesado, con esquinas de latón que brillaban a la débil luz del amanecer. Para el ojo inexperto, no era más que un equipaje antiguo, pero un guardia experimentado, posicionado justo más allá de la rampa de carga, notó algo que nadie más se atrevió a mencionar. El tenue escudo de la reina Isabel II, estampado en un lado. La insignia era sutil, pero inconfundible. Se quedó helado. Ese símbolo vinculaba el baúl no a Camila, sino a la colección privada de Isabel. Un archivo de joyas y reliquias que había estado bajo revisión desde su fallecimiento. El protocolo era claro. Cualquier objeto que llevara el sello de Isabel era propiedad de la corona hasta que se demostrara lo contrario. Y sin embargo allí estaba, rodando silenciosamente hacia una aeronave sin autorización oficial. El guardia levantó la mano. «Detengan el equipaje». Los ayudantes vacilaron a mitad de camino. Camila, de pie a solo unos metros de distancia, se puso rígida, pero mantuvo su expresión ilegible. Un ayudante se rió nerviosamente, restándole importancia. «Solo efectos personales», insistió, tratando de apartar al guardia. Pero el guardia no se movió. Su formación y su conciencia lo mantuvieron firme. Por un momento, el tiempo pareció estirarse. Por un lado estaba la reina consorte, ansiosa por partir desapercibida. Por el otro, un solo guardia bloqueando un baúl que podría contener los tesoros de la difunta reina. Alrededor de ellos, los susurros comenzaron a extenderse. ¿Qué había exactamente dentro? ¿Por qué Camila dejaría el país con un cofre vinculado al sello de Isabel? La tensión era palpable. El personal intercambió miradas incómodas, atrapados entre la lealtad y el deber. Los ayudantes de Camila insistieron con más fuerza, invocando el privilegio, pero la negativa del guardia se hizo aún más firme. «Si lleva la insignia, no puede salir sin autorización», dijo, con voz firme, a pesar de la gravedad del momento. Ya no se trataba solo de equipaje, se trataba de principios, patrimonio y la delgada línea entre el secreto y la exposición. Los testigos describieron más tarde la atmósfera como eléctrica, como si todos los presentes sintieran que la historia se estaba escribiendo en tiempo real. Y mientras los motores del jet zumbaban en preparación, ese único baúl permaneció congelado en el umbral, atrapado entre el pasado de Gran Bretaña y su futuro incierto.
Aquí es donde los susurros realmente comenzaron. ¿Estaba la reina Camila intentando sacar de contrabando las joyas de Isabel del país? ¿O se trataba de un malentendido magnificado por el mal momento? Ahora, déjenme preguntarles, si fueran ese guardia, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían arriesgado hasta encender un escándalo deteniendo a la reina consorte? ¿O dejarían pasar el baúl silenciosamente en nombre de la lealtad familiar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Estamos ansiosos por saber qué lado habrían elegido. Y mientras continuamos, permanezcan atentos porque esta confrontación fue solo el comienzo. En el momento en que la princesa Ana llegó al aeropuerto, todo cambió. Para entender por qué ese baúl detenido en el aeropuerto de Farnborough tenía tanta gravedad, necesitamos retroceder y ver lo que la reina Isabel dejó atrás. Su fallecimiento en 2022 no solo marcó el final de una era, dejó una bóveda de tesoros personales que abarcó sus 70 años de reinado. Joyas, broches, cruces de zafiro, collares de perlas, diarios, incluso cartas escritas a mano. Cada pieza fue cuidadosamente catalogada durante su vida, dividida entre lo que pertenecía a la corona y lo que era estrictamente propiedad personal. Isabel siempre había sido meticulosa con esa línea. Creía que la claridad preservaba la confianza y nunca vaciló. Pero después de su muerte, la claridad se desdibujó. El Royal Collection Trust lanzó un inventario masivo. Decenas de miles de artículos tuvieron que ser revisados, comparados con fotografías que se remontaban a décadas atrás y cotejados con libros contables que databan de la década de 1950. Fue una tarea monumental, y una que la princesa Ana, la hija sensata de Isabel, supervisó de cerca. Se había ganado la reputación de ser la guardiana de la llama de la familia, la ejecutora que se negaba a dejar que el sentimiento o el privilegio anularan el deber. Incluso con la vigilancia de Ana, las lagunas aparecieron casi de inmediato. Una cruz de zafiro que Isabel llevó durante su visita a Malta en 1958 desapareció repentinamente de la bóveda. Otros artículos, broches vistos en fotografías antiguas, cartas mencionadas en diarios privados, faltaban en las listas más recientes. El personal del palacio admitió en voz baja que el papeleo era inconsistente. Algunas piezas estaban marcadas como reubicadas temporalmente, pero nadie podía decir dónde. El momento no podía ser sido peor. Los rumores comenzaron a extenderse en la prensa sobre joyas que desaparecían silenciosamente. Las redes sociales se agitaron con especulaciones. Se estaban prestando, extraviando o robando reliquias. Para el público, la paciencia se estaba agotando. Habían confiado a Isabel estos símbolos de continuidad. Ahora, sin ella, esos tesoros parecían vulnerables. Fue en este ambiente de sospecha que la reina Camila se preparó para su viaje a Ginebra. Todavía estaba luchando por consolidar su papel como reina consorte. Muchos británicos seguían viéndola como una forastera, alguien que había entrado en la sombra de Isabel, en lugar de llevar su antorcha. Cada paso en falso se magnificaba, cada rumor se amplificaba. Historias susurradas por los pasillos del palacio afirmaban que Camila ocasionalmente pedía prestadas joyas sin la autorización adecuada. Sus ayudantes desestimaron esto como tonterías de tabloide, pero en ausencia de transparencia, los susurros persistieron. Así que cuando un baúl con el escudo de Isabel apareció en su convoy de equipaje, el simbolismo fue explosivo. No era solo un objeto, era un signo de interrogación sobre la capacidad de la monarquía para proteger su propio legado.
La colección de Isabel no era simplemente riqueza, era historia. Cada joya contaba una historia. Cada carta ofrecía una ventana a su reinado. Perder el rastro de incluso una era arriesgarse a borrar piezas de la memoria colectiva de la nación. Y ahora un baúl vinculado a esa memoria estaba detenido en una pista con destino a un país extranjero. No es de extrañar que la sospecha se extendiera como el fuego. Ahora quiero preguntarles, ¿debería la monarquía hacer pública toda la colección privada de Isabel para evitar futuros escándalos? ¿O deberían permanecer algunos misterios encerrados? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría escuchar cómo manejarían este dilema real. Para Camila, cada paso como reina consorte que ha estado ensombrecido por el escrutinio. Su matrimonio con Carlos puede haberla coronado con un nuevo título. Pero a los ojos de muchos británicos, nunca Kate ha escapado realmente del peso de la comparación. Para algunos, es una figura de resiliencia que resistió décadas de críticas. Para otros, sigue siendo la forastera, medida para siempre contra el recuerdo de la princesa Diana y más recientemente contra el imponente legado de Isabel II. Esta frágil posición hizo que el incidente de Farnborough fuera aún más devastador. Porque la reputación de Camila, aunque mejorada desde su coronación, todavía descansaba sobre un terreno frágil. Cada gesto, cada elección, era una prueba de su legitimidad. Desde que se convirtió en reina consorte, Camila ha trabajado diligentemente para equilibrar los deberes ceremoniales con sus propias causas benéficas. Defendió campañas de alfabetización, apoyó a sobrevivientes de violencia doméstica y representó a la corona en innumerables eventos oficiales. Estos esfuerzos le valieron focos de respeto, incluso admiración. Sin embargo, bajo la superficie, la duda persistía. ¿Estaba simplemente interpretando el papel o era una verdadera custodia del legado de la monarquía? Los susurros sobre las joyas solo profundizaron esa duda. El personal murmuraba que Camila a veces pedía prestadas piezas sin seguir los canales habituales. Un broche perdido aquí, un collar ausente del inventario allí. Sus ayudantes descartaron tales habladurías como nada más que chismes, combustible para los tabloides hambrientos de derribarla. Pero los rumores, una vez sembrados, echan raíces, y la imagen de Camila con un baúl con el sello de Isabel parecía para muchos como prueba de que los susurros habían sido ciertos todo el tiempo. Su reacción en el aeropuerto reveló cuán precaria era su posición. Los testigos la describieron como rígida y de labios apretados, su compostura desmoronándose mientras los ayudantes discutían con el guardia. Camila no arremetió, pero tampoco exudó calma y confianza. En cambio, parecía atrapada en el medio, incapaz de explicar, reacia a ceder. Para el público, ese silencio parecía condenatorio. Durante años, los detractores de Camila la pintaron como alguien que se deslizaba en espacios a los que no pertenecía. Verla intentar salir de Gran Bretaña con un baúl vinculado a la colección de Isabel encajaba demasiado bien en esa narrativa. Ya sea que conociera el contenido o no, la percepción era la realidad, y la percepción era fea. Y aunque Carlos la amara profundamente, incluso su lealtad no podía borrar la óptica del momento. Porque la monarquía prospera no solo en la ceremonia, sino en la confianza. Si el público comenzaba a dudar de la administración de Camila, se propagaría por toda la institución. Es por eso que Farnborough no se trataba solo de un baúl. Se trataba de la fragilidad de la posición de una reina consorte. Para Camila,
Fue un recordatorio de que incluso la sombra más pequeña puede eclipsar años de trabajo cuidadoso. Ahora, déjenme preguntarles, si estuvieran en los zapatos de Camila, ¿se arriesgarían a viajar con tal baúl, sabiendo que incluso el paso en falso más leve podría encender un escándalo? Comenten su respuesta a continuación, porque aquí es donde la lealtad personal y el deber público chocan. Y pronto verán cómo una persona, la princesa Ana, no permitiría que esa colisión pasara desapercibida. El susurro del escándalo apenas había tomado forma cuando la atmósfera en Farnborough cambió. La noticia ya había llegado a Windsor. Un baúl vinculado al sello privado de Isabel estaba siendo retenido en la pista, solo momentos antes de que el jet de Camila estuviera programado para partir, y una persona de la realeza, por encima de todas las demás, decidió intervenir personalmente. La princesa Ana. Llegó rápidamente, su coche deteniéndose contra el amargo viento matutino. Los testigos registraron la impactante imagen. Ana saliendo, con el cuello del abrigo levantado, su paso enérgico, su rostro marcado con el tipo de determinación sensata que había definido su vida pública. No estaba allí para negociar. Estaba allí para hacer cumplir. Dentro de la sala privada la tensión era densa. Camila estaba de pie cerca de su equipaje, los ayudantes zumbando nerviosamente, presentando argumentos de que el baúl no contenía nada más que artículos para el hogar. El guardia, firme en su negativa, insistió en que el protocolo exigía autorización, y entonces la sala se congeló cuando Ana entró. Sin presentaciones, sin cumplidos. Su sola presencia silenció la charla. Camila y Ana se miraron a los ojos, un largo momento cargado en el que el peso de la monarquía pareció equilibrarse entre ellas. Ana pidió el manifiesto. Los documentos fueron entregados rápidamente y ella los escaneó con un ojo entrenado. Una entrada vaga saltó a la vista. Pertenencias diversas. Sus labios se apretaron en una fina línea. Miró a Camila, su voz tranquila, pero afilada como el acero. Esto no sale de suelo británico sin el consentimiento de la corona. Las palabras cayeron como un trueno. El personal admitiría más tarde que fue una de las frases más escalofriantes que jamás habían escuchado en una confrontación real. No era solo protocolo. Era Ana invocando el recuerdo de su madre y exigiendo rendición de cuentas. Camila intentó protestar rígidamente. Invocó su posición como reina consorte, advirtiendo que detener su equipaje avergonzaría así a la monarquía internacionalmente. Sus ayudantes argumentaron que el protocolo podía ser flexible. Después de todo, ella era la esposa del rey. Pero Ana no se inmutó. Para ella, comprometerse en este momento significaría la traición a la disciplina de Isabel. Los presentes lo describieron casi como un duelo. Dos mujeres encarnando dos visiones de la monarquía. Camila apelando al privilegio. Ana defendiendo el deber. Ninguna levantó la voz. Sin embargo, cada palabra llevaba el peso de la historia. El guardia, envalentonado por el apoyo de Ana, se mantuvo firme. Se hicieron planes para trasladar el baúl a una cámara lateral para su inspección oficial. Camila se resistió, su frustración apenas oculta, pero Ana no cedió. La línea había sido trazada. En esa sala, las contradicciones de la monarquía quedaron al descubierto. Secreto versus transparencia, lealtad versus integridad, poder versus principio. Y Ana, inquebrantable, obligó a la familia Tocco a confrontarlas. Ahora, les hago esta pregunta. ¿Están de acuerdo con la decisión de Ana de intervenir, incluso contra su cuñada,
¿O deberían haber dejado pasar el asunto silenciosamente en nombre de la unidad familiar? Dejen sus pensamientos a continuación. Queremos saber de qué lado de la historia están y quédense con nosotros, porque cuando el baúl finalmente se abrió, la verdad sorprendió a todos. Se tomó la decisión. No se permitiría que el baúl subiera al jet. Bajo la autoridad de la princesa Ana, fue escoltado a una cámara de inspección segura dentro del aeropuerto. Oficiales de seguridad, guardias del palacio y representantes del Royal Collection Trust se reunieron en tenso silencio. Para todos los presentes, el peso del momento era inconfundible. Se tomaron fotografías desde todos los ángulos. Se firmaron documentos de cadena de custodia. Nadie quería una sola acusación de manipulación. Más tarde, se cortó la cerradura. Un silencio cayó sobre la sala cuando la tapa se abrió crujiendo. Al principio el contenido parecía mundano. Pilas de sobres, libros contables encuadernados, papeles cuidadosamente doblados. Pero a medida que la inspección continuó, el aire se espesó. En el fondo yacía un estuche de terciopelo. Un archivero real lo abrió con cuidado y jadeos resonaron por la sala. Dentro descansaba la cruz de zafiro. Inconfundible. La misma pieza que la reina Isabel había llevado durante su visita a Chamalta en 1958. Una joya catalogada décadas antes, pero que faltaba en los inventarios recientes. Su repentina aparición aquí fue más que una coincidencia. Fue la confirmación de que las sospechas de tesoros desaparecidos eran reales. Junto a la cruz había 4 cartas escritas a mano, cada una con el monograma de Isabel. El papel se había amarilleado con el tiempo, pero las palabras estaban intactas. Para aquellos que las vislumbraron, estas no eran notas ordinarias. Llevaban las reflexiones privadas de Isabel, personales pero históricamente invaluables. Documentos de tal sensibilidad que la idea de que salieran de suelo británico era impensable. La sala se congeló. Para Ana fue una reivindicación. Para los guardias fue una conmoción. Y para Camila esperando afuera fue una humillación. Sus ayudantes insistieron en que no tenía conocimiento del contenido del baúl, alegando que debió ser reubicado antes de que ella se mudara a su suite. Pero la óptica fue devastadora. Estos artículos invaluables habían sido encontrados en el equipaje vinculado directamente a su partida. Los susurros comenzaron inmediatamente dentro de los pasillos del palacio. Algunos creían que Camila fue víctima de las circunstancias, preparada por personal desorganizado o incluso por intrigas palaciegas. Otros argumentaron que la mera apariencia de incorrección era inaceptable para una reina consorte. Fuera, el peligro era aún mayor. Si la noticia se filtraba, y las filtraciones eran inevitables, la monarquía enfrentaría no solo vergüenza, sino crisis. La cruz de zafiro ya era infame por estar desaparecida. Su descubrimiento en el baúl de Camila encendería sospechas mucho más allá de las paredes del palacio. Dentro de la cámara, el cofre fue resellado bajo custodia oficial, pero el daño ya estaba hecho. La confianza entre la corona, la consorte y el público se había resquebrajado. Ya no se trataba de joyas, se trataba de credibilidad. Si las reliquias de Isabel casi podían desvanecerse en silencio, ¿qué más podría ya estar desaparecido? Y así, el baúl se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la mayor amenaza de la monarquía no era externa, sino interna. El secreto chocando con la responsabilidad. Ahora, les pregunto directamente,
¿Creen a Camila cuando dice que no tenía conocimiento del verdadero contenido del baúl? ¿O esto era demasiado sospechoso para ser una coincidencia? Compartan su opinión en los comentarios, porque después de esta revelación, la propia familia real estallaría en confrontación. Para cuando el baúl fue resellado y puesto bajo custodia oficial, los susurros ya corrían a toda velocidad por los pasillos del palacio. En cuestión de horas, la noticia de la confrontación en Farnborough había llegado a Clarence House, y una reunión fue organizada apresuradamente. Carlos, Camila, Ana y Guillermo se reunirían cara a cara para lo que los testigos describirían más tarde como el encuentro real más tenso desde el funeral de Diana. El escenario era engañosamente ordinario. Un salón forrado de retratos, lámparas suaves proyectando sombras sobre muebles dorados, pero la atmósfera era sofocante. Cada palabra llevaba el peso del legado. Cada mirada era un recordatorio de las fracturas que amenazaban con dividir a la familia en dos. Carlos entró primero, su rostro pálido, sus manos temblando ligeramente mientras agarraba una carpeta de notas informativas. Quería paz, quería moderación, pero en el fondo sabía que la confrontación era inevitable. Camila lo siguió de cerca, con los labios apretados, su comportamiento externamente tranquilo, pero con un borde de frustración. Ana llegó a continuación, su paso enérgico, su expresión intransigente, y luego Guillermo, alto, concentrado, llevando la determinación de un hombre que sabía que el público ya estaba de su lado. Carlos trató de abrir con palabras medidas. Esta familia debe permanecer unida. No podemos permitirnos la división ahora. Pero antes de que pudiera continuar, Guillermo interrumpió bruscamente. «Esto no se trata de unidad», declaró Guillermo, su voz tensa con furia controlada. «Se trata de honestidad. Ese baúl nunca debió haber salido de los archivos. Nunca debió haber estado en el equipaje con destino a Ginebra». La sala se quedó en silencio. Los ojos de Camila brillaron. Ella respondió rápidamente. No tenía idea de lo que había dentro. He sido incriminada. Culpen al personal. Culpen a los archiveros. Pero no me cuelguen esto a mí. Ana, con los brazos cruzados, negó con la cabeza. Llevaba el sello de mamá. Eso significa que estaba protegido. Y, sin embargo, fue empacado como propiedad personal. No puedes explicar eso. Por un raro momento, la compostura de Camila se resquebrajó. Su voz se elevó cruda con indignación. «Me colgarán por polvo y papel si sirve a su narrativa. ¿Creen que sería lo suficientemente tonta como para sacar de contrabando las cartas de Isabel a plena luz del día? Esto es una locura». Carlos levantó las manos, suplicando calma, pero su autoridad vaciló bajo el peso del momento. Cada intento de palabras tranquilizadoras fue ahogado por las exigencias de rendición de cuentas de Guillermo y la helada precisión de Ana. Guillermo se inclinó hacia adelante, su tono ahora más agudo. «La monarquía no puede sobrevivir al secreto. Si enterramos esto, si pretendemos que no pasó nada, destruimos la confianza que nos mantiene en pie. ¿Quieren acabar con el legado de mamás así?». Los que estaban en la sala dirían más tarde que fue el momento en que Guillermo sonó menos como un hijo y más como un futuro rey. Sus palabras llevaban inevitabilidad, como si estuviera estableciendo términos no solo para la familia, sino para la propia monarquía. Camila, acorralada, arremetió de nuevo. «Creen que saben lo que es estar en mi posición. Cada mirada,
Cada susurro. Siempre juzgada, nunca confiada. Me han convertido en la villana por simplemente existir. Y ahora me destruirían con un baúl. La respuesta de Ana fue más fría que el acero. Esto no se trata de ti, Camila. Se trata del deber. Y no traicionaré la memoria de mamá mirando para otro lado. Los gritos aumentaron. Las voces se elevaron lo suficientemente alto como para resonar por los pasillos. El personal del palacio fuera de las puertas intercambió miradas inquietas, sabiendo que la historia se estaba desarrollando en la sala de al lado. Carlos intentó una vez más calmar la tormenta. Por favor, debemos encontrar un terreno común. El mundo está mirando, pero sus palabras no tuvieron efecto. Su debilidad era visible, su vacilación evidente. En contraste, la voz de Guillermo se hizo más fuerte con cada intercambio. Para Camila, la humillación fue completa. Para Ana, la reivindicación, y para Guillermo, la transformación. Ya no era solo el heredero esperando entre bastidores. En esa sala, dio un paso adelante como el protector del legado de Isabel. El único determinado a defender la transparencia a cualquier costo. La reunión terminó sin resolución. Sin paz, sin unidad. Solo un silencio fracturado mientras cada miembro salía de la sala llevando su propia verdad. Pero fuera de esas paredes, el mundo ya estaba aprendiendo la historia. Las filtraciones habían comenzado. Los tabloides prepararon sus portadas, y la confrontación más privada de la monarquía estaba a punto de convertirse en su crisis más pública. Ahora, déjenme preguntarles, si hubieran estado dentro de esa sala, ¿de qué lado se habrían puesto? La súplica de inocencia de Camila, la disciplina inquebrantable de Ana o la exigencia de transparencia de Guillermo. Dejen su respuesta en los comentarios. Estaremos observando de cerca. Al amanecer de la mañana siguiente, el intento desesperado del palacio de contener el incidente de Farnborough ya había fracasado. Las primeras filtraciones llegaron a los tabloides antes del desayuno. Un periódico de nivel medio publicó un titular vago sobre un equipaje inusual detenido en una partida real, pero los detalles se extendieron como la pólvora en línea. En cuestión de horas, los nombres fueron adjuntados. Camila, el baúl, el sello de Isabel II. Al mediodía, la historia dominaba todos los kioscos. El Daily Mail gritó: «La reina Camila detenida en el aeropuerto con las joyas de Isabel». El Guardian fue más directo. Una reina consorte sin confianza. Incluso los medios internacionales se apoderaron de ella. CNN transmitió paneles en vivo. Los locutores australianos apodaron a Ana la princesa de hierro, y los comentaristas franceses compararon la confrontación con las rivalidades de la corte de Versalles. Los programas de televisión reprodujeron imágenes temblorosas de Camila saliendo de Farnborough en su coche, con los labios apretados, el rostro pálido. Los comentaristas analizaron cada segundo del clip, llamándolo la imagen de una consorte atrapada en desgracia. Mientras tanto, las fotos de Ana caminando a grandes zancadas por la pista, con el cuello del abrigo vuelto contra el viento, se volvieron virales en las redes sociales. Los hashtags explotaron. «El cofre de Camila». Ana interviene. «Secretos reales». La reacción fue rápida y brutal. Las encuestas publicadas en 48 horas mostraron que el sufriento de Gran Bretaña se puso del lado de Ana y Guillermo. Solo el 12% creía la negación de Camila de que no sabía nada sobre el contenido del baúl. En autobuses, en cafés y en foros en línea, la gente común debatió la saga. ¿Fue Camila descuidada
cómplice o simplemente desafortunada. Cualquiera que sea la verdad, la óptica fue implacable. En Whitehall, los diplomáticos expresaron alarma. Se rumoreaba que entre las cartas descubiertas había notas privadas que Isabel había escrito a líderes extranjeros, reflexiones que nunca debieron salir de suelo británico. Si esas cartas hubieran cruzado una frontera, susurró un informante, podría haber causado un terremoto diplomático. Dentro del palacio el ambiente inconsciente era sofocante. Carlos parecía debilitado, dividido entre defender a su esposa y preservar la memoria de su madre. Su silencio fue interpretado como titubeo, como si se escondiera detrás de cortinas de terciopelo mientras la familia se fracturaba. Los críticos en la prensa lo acusaron de parálisis en el trono, una imagen peligrosa para un rey que todavía estaba estableciendo su autoridad. Guillermo, por el contrario, fue elevado hasta los ojos del público. Su insistencia ardiente en la transparencia en Clarence House se hizo conocida a través de filtraciones cuidadosamente colocadas, pintándolo como el futuro monarca, listo para encarnar la responsabilidad. Los partidarios dijeron que sonaba más como Isabel de lo que Carlos jamás lo había hecho. La silenciosa dignidad de Catalina solo se sumó a esta percepción. Días después del escándalo, fue fotografiada visitando un hospicio infantil con unos modestos pendientes de zafiro. Los comentaristas señalaron el simbolismo. No necesitaba un baúl de joyas para llevar el legado de Isabel. Lo encarnaba a través del servicio. Camila, mientras tanto, se retiró de la vista pública. Su ausencia solo alimentó la especulación. Cada editor exigía respuestas. ¿Fue descuidada? ¿Fue cómplice? ¿O había sido, como algunos susurraban, incriminada por personas del palacio ansiosas por debilitar su influencia? Sus ayudantes insistieron en que había sido humillada injustamente, pero pocos en el público se mostraron comprensivos. Los medios globales lo trataron como algo más que un escándalo. Se convirtió en espectáculo. Los presentadores de programas nocturnos estadounidenses se burlaron de la idea de una reina consorte atrapada sacando de contrabando joyas. Como contrabando. En Canadá y Australia, los grupos republicanos aprovecharon el momento, argumentando que la monarquía no solo estaba desactualizada, sino que era descuidada con la historia. Los periódicos europeos enmarcaron la confrontación como prueba de profundas fracturas dentro de la dinastía Windsor. Quizás el elemento más perjudicial, sin embargo, fue el agotamiento. Los comentaristas observaron que el público no solo estaba indignado, estaba cansado. Cansado del secreto, cansado de los escándalos, cansado de una monarquía que parecía incapaz de adaptarse a las exigencias de transparencia en la era digital. El misticismo una vez sostuvo la corona, escribió un columnista. Pero en la era de las redes sociales, el misticismo parece mala conducta. A pesar de todo, una imagen persistió. El desafío de Ana en el aeropuerto. Para muchos, ella se convirtió en la heroína de la historia, la hija que se negó a traicionar el legado de su madre. Para Guillermo, el escándalo fue una oportunidad para asumir el papel de protector. Para Carlos, fue un recordatorio devastador de lo frágil que se había vuelto su reinado. Y para Camila, fue una herida que tal vez nunca sane. La tormenta rugía y no había señales de calma por delante. Ahora, déjenme preguntarles, ¿creen que Camila fue injustamente atacada por la política del palacio? ¿O creen que el público tenía razón al responsabilizarla? Compartan su opinión en los comentarios porque este es un debate que divide no solo a Gran Bretaña, sino al mundo entero.
El baúl fue sellado de nuevo, esta vez bajo la estricta custodia del Royal Collection Trust y la seguridad del palacio. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que había comenzado como un solo objeto, rodando por la pista de un aeropuerto, se había convertido en una crisis en toda regla, una que expuso fracturas en el corazón de la monarquía y planteó preguntas que ninguna declaración de prensa podría silenciar. Para Camila el escándalo fue nada menos que humillante. La narrativa se endureció rápidamente. Una reina consorte atrapada con joyas y cartas pertenecientes a Isabel II, detenida solo porque un guardia tuvo el coraje de seguir el protocolo y porque la princesa Ana tuvo la resolución de intervenir. Sus repetidas negaciones, afirmando que no tenía conocimiento del verdadero contenido del baúl, sonaron huecas ante una óptica tan condenatoria. En la imaginación pública, era culpable no necesariamente de robo, sino de descuido, secreto y traición a la confianza. A Carlos le fue poco mejor. Su reticencia a abordar el asunto directamente, su vacilación visible durante la reunión familiar en Clarence House, lo pintaron como débil. Los editoriales hablaron de un rey paralizado por la lealtad, mientras la institución ardía a su alrededor. Para un hombre que había esperado décadas para ascender al trono, la imagen de indecisión era corrosiva. En contraste, Ana emergió como una heroína. Su intervención en Farnborough se convirtió en una historia contada y recontada en salas de estar, periódicos y paneles de televisión. Fue aclamada como la hija que velaba por la memoria de su madre, la ejecutora que se negaba a inclinarse ante el privilegio. Las encuestas mostraron que casi el 70% de Gran Bretaña creía que Ana había actuado correctamente. Los medios internacionales la apodaron la Princesa de Hierro, un título que resonó con su reputación de disciplina de toda la vida. La posición de Guillermo también cambió drásticamente. Su feroz exigencia de transparencia durante la confrontación en Clarence House se filtró a la prensa y el público respondió con admiración. Sonaba menos como el heredero cauteloso de años pasados y más como un futuro monarca dispuesto a defender la integridad, incluso cuando significaba oponerse a su madrastra. Sus palabras, «La monarquía no puede sobrevivir al secreto», resonaron en los editoriales como si prefiguraran su reinado. Catalina, aunque no es una figura central en el drama, se convirtió en un símbolo silencioso de contraste. Su presencia digna, sus modestos pendientes de zafiro usados durante una visita a un hospicio, fueron enmarcados como encarnando el legado de Isabel, sin la necesidad de grandeza o controversia. Los comentaristas señalaron que mientras Camila era acusada de manejar mal las joyas, Catalina parecía llevar los valores de la difunta reina con gracia sin esfuerzo. Fuera de Gran Bretaña, el escándalo reverberó a nivel mundial. En Australia y Canadá, los grupos republicanos aprovecharon la crisis, llamando la prueba de que la monarquía estaba desactualizada y no era confiable. En Estados Unidos, la historia se convirtió en forraje de entretenimiento, con programas de entrevistas apodándola el escándalo real del equipaje. En Europa, los comentaristas compararon el enfrentamiento entre Ana y Camila con las rivalidades legendarias de las cortes pasadas, un recordatorio de que la monarquía es tanto teatro como gobernanza. Sin embargo, más allá de los titulares, algo más profundo había cambiado. El baúl ya no era solo un objeto. Se había convertido en un símbolo de desconfianza. Representaba líneas borrosas entre lo que era personal y lo que pertenecía a la corona, entre la lealtad y el secreto,
entre el deber y el privilegio. Y una vez que ese símbolo entró en el debate público, no pudo ser contenido. Durante siglos, la monarquía prosperó en el misticismo. Pero el misticismo en la era digital se parece demasiado fácilmente a una mala conducta. La gente ya no acepta etiquetas vagas como pertenencias diversas. Quieren transparencia, quieren claridad, y en ausencia de eso, la sospecha llena el vacío. En muchos sentidos, el incidente de Farnborough se trató menos de joyas que de credibilidad. La disciplina de Isabel, su meticuloso cuidado para distinguir entre la propiedad personal y la de la corona, había construido la confianza durante décadas. En el momento en que esa disciplina vaciló incluso en apariencia, la sospecha aumentó, y una vez que la confianza comienza a fracturarse, es mucho más difícil de reparar que cualquier joya de reemplazar. Ana entendió eso. Guillermo entendió eso. Pero si Carlos y Camila lo hicieron, sigue siendo la pregunta sin respuesta. El baúl ahora está asegurado en Windsor, sellado bajo registro oficial. Pero la lección que dejó atrás está muy abierta. La responsabilidad importa. La transparencia importa. Y en la era del escrutinio implacable, el legado no puede salvaguardarse con el silencio. Y así nos quedamos con un pensamiento inquietante. Si un baúl casi sacudió a la corona hasta su núcleo, ¿qué podría pasar cuando el inventario completo de los tesoros de Isabel finalmente se revele? Ahora, déjenme preguntarles, ¿creen que la monarquía debería hacer pública toda la colección de la reina Isabel para evitar futuros escándalos? ¿O creen que algunos misterios es mejor mantenerlos ocultos? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Leemos cada perspectiva. Y si quieren seguir cada giro en esta saga real que se desarrolla, asegúrense de dar me gusta, suscribirse y activar las notificaciones. Porque, como demuestra esta historia, los mayores secretos de la monarquía a menudo están ocultos a plena vista, esperando el momento en que ya no puedan ser ignorados.